buenas, mi nombre es Luis Oberdejo, soy el guionista y el director del cortometraje Los Ángeles Observer, que hace parte de la película Kale-Begiak. El título nace, pues primero de que transcurre en la ciudad de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos. Tiene también el doble sentido de Los Ángeles como entidades que aparecen en nuestra vida para ayudarnos. My name is Rance Howard, and I am playing Jose Maria in a wonderful little film called Los Angeles Observer. Los dos actores protagonistas del cortometraje son Rance Howard, que es una leyenda viviente del cine norteamericano, un hombre de casi 90 años, con más de 300 películas y shows de televisión en su vida, y que la verdad es que dijo que le encantó el proyecto cuando lo leyó y nos dijo que quería ser parte del cortometraje, y trabajar con él fue, la verdad es que un auténtico regalo. Hola, mi nombre es Miguel Sebastián Melo y yo interpreto el papel de Dante en LA Observer. El otro protagonista es Miguel Melo, que es un chaval mexicano que ha hecho mucha televisión en México, que es una estrella incipiente y al cual no tengo ninguna duda que veremos en películas y en televisión durante mucho tiempo a partir de ahora. Para mí personalmente rodar este cortometraje ha sido una manera muy tierna, muy bonita de conectarme con San Sebastián. Durante meses en preproducción, en rodaje y en postproducción, hablando de mi ciudad, hablando de lugares de la ciudad, de comportamientos, de actitudes, me da igual, de Atocha, del muelle, no sé, de alguna manera estos casi 12 meses que he pasado, o 10 meses, imbuido de un espíritu donostiarra a más de 10.000 kilómetros de la ciudad, han sido, la verdad es que un regalo y algo que no pensaba que pudiera vivir tan intensamente desde que me fui de allí. La química entre los dos, que claro, fuimos un día a casa de Rance a ensayar y ahí pude comprobar in situ que mis dos selecciones tenían química entre ellos. Fue muy bonito ver cómo de ellos mismos, sin darse cuenta, nacía un poco la actitud que los propios personajes tienen en la historia. Entonces la verdad es que ha sido muy, muy placentero trabajar con ellos dos y espero poder volver a hacerlo en algún momento.